para orientar a toda la sociedad. Energía, combustibles y más. Aquí estamos para decir la verdad. Amigos, continuamos viendo nuestro programa de hoy, Energía, Combustibles y más, abordando el tema del aumento de la tarifa eléctrica y las recomendaciones que de parte de un experto en ahorro y eficiencia energética como es nuestro ingeniero José Colón, un privilegio que tenemos nosotros de contar con un ingeniero acreditado en ese sentido, les puede dar a ustedes, consumidores, para que abordemos este incremento, este desmonte que está en las primeras fases. Recordemos que esto es un desmonte que tiene 5 años de duración, que pretende terminar en el 2026 y que va a haber incrementos, esperemos, o digamos que modificaciones a la tarifa de manera trimestral. O sea que, pero si se mantiene el incremento, estaremos hablando que todavía el 2026 se va a estar haciendo un desmonte a la alza de la tarifa eléctrica. Aparte de que tampoco hemos llegado a la zona a la época del año donde, producto del el fuerte calor, pues el incremento en consumo y por ende en la tarifa es más pronunciado, que es el verano. Por eso atiendan bien a lo que está diciendo José. Correcto, miren, como dijimos al principio, el desmonte de la tarifa, que no, me faltó, se va a hacer por 21 trimestres, ya eso está requete anunciado en todos los medios de comunicación, y eso se va haciendo cada 3 meses, vamos a estar en eso. Justamente el 1 de abril comenzó el tercer desmonte, el cuarto va a ser el abril, mayo, junio, julio, el 1 de julio, ¿no? Se va a sentir mucho en la facturación propia que tenemos en nuestros hogares, porque son los meses más calientes y es donde más usamos el aire acondicionado, usamos el abanico, usamos abrimos más la nevera para tomar más agua, lavamos más ropa porque sudamos más. Entonces, de alguna forma u otra, esas cosas debemos aprender cómo mitigarlas, cómo manejarlas, cómo ser conscientes para que no nos afecten tanto. Y lo que yo le estoy diciendo es desde el punto de vista antes de incurrir en medidas que tengan que ver con la parte de ya invertir en sistemas de paneles solares y cosas como esas, que son las otras medidas muy buenas que se pueden adoptar. Pero antes debemos aprender nosotros mismos cómo racionar nuestro consumo. Miren, hay muchos factores que inciden en el consumo de energía. Hice un desglose aquí que aumenten el consumo en tu casa. Están electrodomésticos que no son eficientes, o sea, electrodomésticos convencionales que cuando tú buscas las etiquetas de consumo y lo comparas con lo que son eficientes hoy en día, ya se nota que no son iguales. O que no tengan certificados de bajo consumo. Normalmente, y lo digo a título personal y en muchas propiedades que he visitado y en trabajos que hemos hecho de manera individual, muchas veces la gente tiene lo que son las cajas de interruptores o de tomacorrientes, que eso cada cierto tiempo se debería de revisar en una vivienda, porque normalmente cuando tú enchufas, desenchufas, quitas o cambias eso constantemente, se te pueden aterrizar internamente estos dispositivos y generarte un consumo que tú no ves ahí. O puede haber en algún momento, que eso le pasa a muchos clientes, a muchos usuarios, un cliente cercano, allegado tuyo, Ignacio, que le puede reventar algún equipo en un punto donde lo conectó, se arregla superficialmente, pero se mantiene internamente un aterrizaje que se te mantiene consumiendo constantemente tu propiedad. También tú tienes que los calentadores de agua que son eléctricos, normalmente el calentador de agua eléctrico en otro país se usa con un interruptor. Y tú eres que lleva un conteo mental del tiempo para cuando tú lo vas a pagar. Como no se lleva ese conteo, muchas veces a uno se le puede pasar eso por la razón que sea, el equipo dura más tiempo del normal trabajando y ese tipo de calentador se deteriora con mucha facilidad en la medida que se calienta más de lo normal de su uso. Ahí eso es un punto que se debe de considerar, que voy a dar algunas medidas. Que ojo, con el tema de ese tipo de calentador, me consta porque he visto últimamente que ya hay una tecnología muy difundida que no es cara, que él se mantiene encendido en automático. Entonces, cuando llena el tanque y se calienta, él mismo deja de trabajar. Cuando el termostato indica que la temperatura ha bajado mucho, él solito enciende, vuelve y la calienta, trabaja muy poco, se ahorra muchísima energía, pero ya creo que incluso está muy extendido esa tecnología y no es cara. Sí, exactamente. También otra es
muchas veces tendemos a hacer modificaciones a nuestras propiedades, a nuestras viviendas, hacerle con lo que le llaman coloquialmente anexos o modificaciones, agregando más equipamiento. Sin embargo, lo normal, y se lo digo porque cuando uno estudia estos temas de ingeniería y uno trabaja esto, uno cuando va a modificar una infraestructura civil, uno también modifica el unifilar eléctrico de esa instalación para dimensionarlo y adecuarlo a la nueva parte que se le agrega en cuanto a consumo. Al no hacerse, eso genera otros problemas, que son cables empatados, dimensionamiento incorrecto de los conductores cuando tú le estás agregando otras cargas, un sobreesfuerzo electromecánico que generan otros dispositivos de potencia que se tienen, en fin, que eso también tiende a aumentar bastante el consumo. Tú tienes que las cajas de breaker de las casas, tenemos una caja de breaker, le estamos metiendo carga, y muchas veces no dimensionamos correctamente los breakers para que te puedan hacer funcionamiento. Y se mantienen también descuidadas porque están siempre en la zona de la cocina y eso se llena, adentro de eso se llena de grasa, de polvo, de telaraña, y todas esas cosas se tienen que limpiar porque generan pequeños microcortocircuitos internamente que te mantienen el consumo en la casa, porque eso no se ve, eso está hasta en las telarañas, eso se da. Las unidades de aire acondicionado están hechas, el que no lo haga regularmente se pueden fiar. En las unidades de aire acondicionado hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo porque se llenan, se tapan los filtros y el equipo tiene que esforzarse más para llegar al nivel de frío que tú quieres en la habitación en el momento X. Entonces te lo mantiene trabajando más tiempo de la cuenta y eso hace que te consuma más. En el caso de los inverters, pudiera inclusive un sobrecalentamiento anormal pudiera afectarte la tarjeta del inverter que tienes para regular la corriente. Todavía aquí se usa luminaria incandescente, se pueden ver en algunos sitios, lamentablemente todavía pasa, eso es un factor que te aumenta el consumo. Lo que mencioné de que a los electrodomésticos no se le da mantenimiento, un televisor, cuando tú lo montas nuevo, está totalmente ventiladito y él no se calienta tanto. Sin embargo, cuando pasa el tiempo, por el polvo que uno no ve que entra por la ventana, barriendo en la casa, donde sea, y tú vas y lo ves atrás, está totalmente tapado, como con una especie de polvo, pero que se vuelve como una masita y te tapa todo el televisor atrás, se te calienta. Lo mismo pasa con la nevera, lo mismo pasa con la lavadora que tenemos, ya sea la tipo torre o la que son individuales. Si tú vas atrás y la destapas, te la vas a encontrar llena de como una especie de polvo que se convierte como algo esponjoso, y eso hace que el equipo se te esfuerce más, está menos ventilado y por ende te consume más porque hace un sobreesfuerzo el motor, ya sea que utiliza para girar o algo. También tú tienes que, cuando tú tienes mal distribuidas las cargas en tu vivienda, que tú tienes te llega a tu panel de distribución 220 voltios. O sea, tú tienes dos fases, fase 1 y fase 2. Pero tú tienes que el 80% de la carga de tu casa tú la tienes en una sola fase. Entonces, eso genera un sobrecalentamiento del conductor de la carga y por ende te genera un sobrecalentamiento en el punto de conexión con el medidor. Te dispara el consumo inmediatamente y tú no lo ves. Y eso pasa. Y también se te van a generar muchas fallas en ese punto porque ese conductor normalmente está más deteriorado de la cuenta. Él va perdiendo las propiedades aislantes del forro y se va inclusive aterrizando en algunos puntos dentro de la tubería. Eso puede pasar. Entonces, por eso es que hay que mantener, siempre que tú estás agregando nuevas cargas, un aire nuevo o algo, el especialista que te haga el trabajo tiene que medir que te deje balanceado el panel de carga de tu casa. Y están las cargas vampiro. Todos dejamos cargadores, computadoras, horno, microondas, dejamos eso conectado. Yo no les puedo decir que desconecten todo lo que es carga vampiro, todo lo que se queda en stand-by, porque hay algunos dispositivos que tienen una memoria y ameritan estar encendidos. Un televisor puede estar encendido sin ningún problema, pero usted puede, tomarlo como un hábito, quitar, desconectar cargadores de celulares, desconectar hornos eléctricos y microondas. Usted puede desconectar una lavadora, todo eso lo puede desconectar, que usted no necesita que eso tenga una memoria. ¿Por qué? En un artículo que leí por ahí, en Estados Unidos,
de una de las agencias de energía de por allá. Ellos estiman que anualmente las cargas vampiros representan casi un 6% de la demanda de energía. O sea, eso es una cosa en dinero monstruosamente para la demanda que ellos tienen, y es de tener cosas conectadas con el botoncito rojo ahí. ¿Va? Entonces, a ellos sí le diría a la gente que prioricen y nada más dejen lo que sea estrictamente necesario. Pareciera que es poco, pero es mucho cuando tú lo contabilizas en dinero al año. Algunas soluciones que uno puede ir proponiendo así, a grosso modo, están la de adquirir electrodomésticos que estén certificados con etiqueta de bajo consumo. Hay que darle mantenimiento recurrente a las instalaciones eléctricas, así como se lo tenemos que dar a un aire, así que tú tienes que también contratar a un electricista para que te haga una revisión de lo que son toda la parte de conexión de tu propiedad, interruptores, toma corriente, porque cualquier punto, por nada se te puede aterrizar un equipo y tú no te puedes dar, a veces una sola hebra que se te puede aterrizar. Y eso te está consumiendo un amperaje chiquitico, o sea, una carga chiquitica, y eso te va aumentando constantemente, y tú no te das cuenta, pero son cosas que puedes hacer para mitigar. A los sistemas de calentadores de agua que son eléctricos, lo mismo que tú mencionaste, Luis, eso es una solución. Hay calentadores que ahora vienen con un medidor de temperatura y tienen un pequeño dispositivo de corte automatizado que según la temperatura se mantiene, prende y apaga. Pero también hay unos temporizadores que venden aquí en ferreterías, que tú lo sustituyes por el que es de interruptor y simplemente tú ya sea con una perilla, lo pones para el tiempo que tú quieras que caliente o con un botón. Le das el tiempo que tú quieras que caliente y él lo hace de manera automática sin ningún problema. Si puedes migrar a uno de gas, sería lo ideal. Porque aquí metiéndonos un poquito en electricidad, algo que hacemos mucho nosotros, los consumidores, es que utilizamos para encendido un breaker. Entonces, sin saber de electricidad, tengo que traerlo a colación porque el breaker es un mecanismo de protección. El breaker es un mecanismo de protección, no de corte. También tenemos que a las unidades de aire acondicionado hay que darle mantenimiento, por lo menos de 3 a 4 meses, cada 6 meses. Y también siempre utilizar el aire acondicionado en todas las circunstancias que sean posibles por encima de los 22 grados de temperatura. Si usted quiere que su aire sea realmente inverter y eficiente, súbelo por encima de ahí. Si lo bajó a 21 o a 20, ya ese aire no le va a funcionar como un aire inverter y no va a hacer su función de regulación. Utilizar bombillas LED, eso reduce el consumo bastante. Ya yo le dije más o menos qué representa la luminaria en cuanto a la demanda de energía. Y hay que darle mantenimiento de vez en cuando, limpieza con aspiradora o algo, a lo que son televisores, lavadoras, hornos, calentadores. Los hornos eléctricos, usted ve que dejamos el queso que se queda ahí quemado, que dura mucho tiempo, eso va limitando la capacidad de calentamiento de la resistencia que están, porque ya tienen más capas que tienen que calentar antes de llegar a donde quiere cocer algo. Y eso hace que te trabaje en sobreesfuerzo. Vean siempre en los aires acondicionados que uno de los electrodomésticos que más te ayudan a bajar el consumo, siempre vean la tabla de eficiencia y traten de buscarlo que sean de lo que se llama SEER 20, eficiencia 20-22, que te dan hasta un 60 y un 64% de ahorro de energía en cuanto a su demanda como equipo energético. Bueno, esas son algunas medidas que nosotros como usuarios del servicio energético pudiéramos adoptar para ir mitigando estos efectos de cambio de tarifa que estamos teniendo, que normalmente no hacemos. Bueno, excelente, ingenierazo. Muchas gracias por esas recomendaciones. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite.